Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y les invito a un vídeo en el cual vamos a hablar acerca de música, vamos a hablar acerca de jazz, porque este es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablo acerca del jazz que más me interesa, músicos, discos, películas, libros, documentales, todo tipo de material relacionado con el jazz que quiero compartir con todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de un magnífico trompetista y percusionista que es una de las figuras más interesantes de eso que se da en llamar el Latin Jazz o jazz latino, un hombre que aunque era neoyorquino, falleció hace unos años en Madrid y que se llama Jerry González. Vamos a hablar específicamente de un disco que me encanta de Jerry González como excusa para presentar su figura. Y cuando se habla de este trompetista, de este percusionista Jerry González, es inevitable que se mencionen las trágicas circunstancias de su muerte en Madrid en el año 2018 de un ataque al corazón que le sobrevino después de un incendio que tuvo lugar en su piso en el barrio de Lavapiés. Pero lo que suele mencionarse también es la importancia de su figura dentro del desarrollo de esa heterogénea amalgama de estilos, de sonidos que la crítica y los historiadores del jazz han dado en llamar jazz latino o Latin jazz, una tendencia de esta música que tiene su origen específicamente en la música de raíces cubanas y afrocubanas y que supuso una enorme inyección de energía e innovación para el jazz, ya incluso en los años 30 y 40, algo semejante a lo que después en los años 50 y sobre todo 60 ocurriría con la música brasileña y en especial la bossa nova. Jerry González, claro, no llegó a la escena del jazz en los años 30 y 40, sino unas décadas más tarde, pero su figura es clave para entender la evolución del jazz con raíces latinas, sea eso lo que sea, porque podríamos discutir largamente sobre qué significa eso del jazz latino. Les enseño una fotografía de Jerry González, trompeta en mano y además con percusión delante. Este es el disco del que voy a hablar posteriormente en el vídeo, Rumba para Monk, que me parece una verdadera obra maestra, una joya que todo el mundo debe escuchar, sobre todo si le interesa la evolución de ese jazz con raíces latinas. Y este Jerry González que aparece en la cubierta de este disco con ese sombrero, este Jerry González era un hombre que llevaba la música en la sangre y en los genes, porque su padre, Jerry González Sr., por tanto, este Jerry González es Jerry González Jr., había sido maestro de ceremonias y cantante de diversas bandas en los años 40. El Jerry González que nos ocupa en este vídeo y que aquí nos interesa, su hijo, es este hombre que ahí está, y nació en Manhattan a finales de esa década, 1949. Su familia era de origen puertorriqueño. Hay que decir, evidentemente, que la comunidad llegada de Puerto Rico es muy numerosa y de gran importancia cultural en la ciudad de Nueva York. La familia de Jerry González era originaria de Puerto Rico y ya desde pequeño Jerry se vio atraído por una música que lo rodeaba en todo momento de su existencia. Hay que decir, como hemos comentado, que su padre era maestro de ceremonias y cantante, por tanto la música era una presencia constante en la casa de su familia, en las relaciones que establecía su familia con otras personas y por supuesto era una banda sonora constante de la propia infancia de Jerry González. Y hacia la música precisamente dirigiría sus estudios y con apenas 15 años Jerry González ya tocaba de manera semiprofesional,
posteriormente estudiando además música en diferentes instituciones como por ejemplo NYU, New York University, la Universidad de Nueva York. Durante un tiempo, Jerry González tocó en la banda de Dizzy Gillespie y posteriormente con Eddie Palmieri. Eddie Palmieri es una figura importante en estos primeros años del desarrollo musical de Jerry González. Eddie Palmieri, que por ejemplo grabó este discazo que algún día tendré que también comentar en el canal, Cal Tjader y Eddie Palmieri, El Sonido Nuevo, The New Sound. Este es un magnífico disco de los años 60, grabado para el sello Verve, y Eddie Palmieri sería una influencia importante en Jerry González, en un joven Jerry González, de la misma manera que también lo sería Cal Tjader o Mongo Santamaría. Recuerda Jerry González que en cierto momento recordó que el primer disco que se compró fue un disco en directo en el Gate, supongo que en el Village Gate, de Mongo Santamaría. Así que sus influencias están claras y tienen que ver con músicos de gran calibre. Algún día traeré al canal este disco de Cal Tjader y Eddie Palmieri, que por supuesto recomiendo ya desde ahora mismo, ¿no? Los años que pasó en la década de los años 70, Jerry González tocando con el timbalero Manny Oquendo, fueron también muy relevantes en su desarrollo profesional. Hay una especie de continuum ahí, ¿no?, entre Mongo Santamaría, Cal Tjader, Eddie Palmieri, Manny Oquendo, con quien colaboraría durante los años 70. Así que el desarrollo profesional de Jerry González tuvo un golpe importante, una inspiración importante durante esos años que pasó colaborando, tocando con Manny Oquendo, y su desarrollo musical y profesional tiene mucho que ver con esos años. También son muy reseñables las colaboraciones que Jerry González realizó con su hermano, el bajista Andy González, que por supuesto aparece en este disco y en muchos otros discos grabados a nombre de Jerry González, y junto a su hermano Andy fundaría el grupo folclórico y experimental neoyorquino, en el que militaron, por cierto, un gran número de músicos relacionados con el jazz latino y la escena musical puertorriqueña en Nueva York, como por ejemplo Frankie Rodríguez, el propio Manny Oquendo, Alfredo Chocolate Armenteros o el posteriormente muy popular Rubén Blades, que algunos pronuncian Rubén Blades. Pues sí, ya colaboraba Rubén Blades con el grupo fundado por Jerry González con su hermano Andy. Las colaboraciones, por cierto, de Jerry González a lo largo de su carrera fueron tan numerosas que no se extenderíamos demasiado si nos pusiésemos a citar a todos los músicos de jazz y no de jazz de renombre con los que tocó y grabó. Pero bueno, algunos de ellos son, por ejemplo, Tito Puente, McCoy Tyner, Jaco Pastorius también, George Benson, Dizzy Gillespie, ya lo hemos mencionado, Houston Person, el saxofonista, Eddie Palmieri, Paquito de Rivera o Bobby Hutcherson, entre muchos otros. Además, su discografía va más allá del jazz o más allá del jazz latino, y durante los muchos años en que residió en España, tocaría con músicos tan diversos como Jorge Pardo, Enrique Morente, Diego El Cigala, Paco de Lucía, la coplista Martirio incluso, o el rockero argentino Andrés Calamaro. Como se ve, la curiosidad musical y la apertura de miras y de oídos que tenía Jerry González eran más que notables, y colaboraba con todo tipo de músicos. En los años 80, van a ser importantes los años 80, bueno, graba este disco en los años 80, pero van a ser importantes estos años, esta década, los años 80, porque Jerry González fundó
en esos momentos la Fort Apache Band, en la que, entre otros, volvía a estar su hermano Andy González. Y con esa banda grabó algunos de sus discos más celebrados, entre ellos el que voy a comentar, que es Rumba para Monk, publicado en 1988 por el sello Sunnyside. Y este disco resultó ser todo un éxito, recibió todo tipo de premios y probablemente es el disco por el que más se recordará en un futuro a este multiinstrumentista, porque eso es lo que era Jerry González y esto se demuestra en todos sus discos y por supuesto también en este. Jerry González participaría también en algunas películas, la más conocida de ellas fue Calle 54, el documental sobre jazz latino dirigido en 2000 por el director español Fernando Trueba. Jerry González visitaría Madrid, de hecho, a causa de este documental y acabaría estableciéndose precisamente en Madrid, ampliando todavía más sus horizontes musicales al descubrir el flamenco e incorporarlo a su ya de por sí ecléctico sonido. Y de hecho, es en esos momentos cuando colabora, pues, por ejemplo, con Paco de Lucía, con Diego El Cigala, con Enrique Morente y con muchos otros. Ecléctico es su sonido, eso es evidente, como ecléctico es el jazz en general y el jazz en latino en particular, pero es que ecléctico es desde luego el adjetivo adecuado para describir a Jerry González y para describir la concepción musical de este músico, porque Jerry González durante toda su carrera mostró un constante interés por innovar, por aprender más y más sobre diversos estilos musicales, por ir más allá, por conocer otras músicas, y estos estilos musicales le permitían siempre infundir nueva vida a su música. Su inesperado fallecimiento en 2018 nos dejó sin uno de los nombres más notables, más interesantes que se hayan acercado por el jazz en los últimos 40 o 50 años desde cualquier tipo de perspectiva musical. No es que sea Jerry González simplemente una figura importante dentro del jazz latino, sino que es una figura muy importante dentro del jazz del último medio siglo. Su legado discográfico, por suerte, es enormemente rico, extenso y en todo momento sorprendente. Hay una cosa que me interesa en particular de Jerry González y es que solía presentarse como un músico bilingüe. Utilizaba esa palabra, bilingüe, en alusión no solo a lo lingüístico, porque evidentemente hablaba español, hablaba inglés y ahí sí que hay un evidente bilingüismo, pero esto iba más allá de lo lingüístico y se centraba sobre todo en su interés por la trompeta y por la percusión, que son los dos pilares de su música. Por tanto, era bilingüe, tocaba la trompeta y tocaba diferentes tipos de instrumentos de percusión. Era también un verdadero estudioso de los ritmos afrocubanos, un auténtico musicólogo con gran ansia de conocimiento, y esto se refleja, por ejemplo, en las notas a este disco, Rumba para Monk. No las escribió él, sino que las escribió el crítico Ross Musto, pero son notas en las cuales se comenta brevemente la historia de la rumba, como la palabra rumba aparece en el título de este disco. En las notas se comenta brevemente la historia de la rumba como estilo musical, aludiéndose en particular a su dimensión social y relacionándose a través de la idea de ritmo, y esto es muy importante, con la figura de Thelonious Monk, un músico del que se dice en las notas que encarna el espíritu de la rumba. ¿Y por qué? ¿Por qué Thelonious Monk encarnaría el espíritu de la rumba? Pues en especial por su acercamiento tan personal al ritmo y porque estaba convencido, Thelonious Monk, de que música y baile eran inseparables. Y esto es así en el jazz desde el inicio del jazz. Es algo que se ha ido perdiendo en el jazz. Pero el jazz fue desde el inicio
música de baile, y el jazz latino que toca Jerry González, desde luego que es también música de baile. La música y el baile son inseparables para Thelonious Monk, y el hecho de que el propio Monk bailase de vez en cuando sobre el escenario, esto lo dice Ross Musto en las notas de este disco, el hecho de que bailase de vez en cuando sobre el escenario Monk no era una simple excentricidad de este pianista, sino una manera más de entender la música y de dirigir a los grupos con los que tocaba. Los dirigía también a través de esos bailes que se echaba de vez en cuando. Según la visión de Jerry González, Thelonious Monk era tan rumbero como el que más. Razón principal del título y del concepto de este disco, Rumba para Monk. Más que un tributo a Thelonious Monk, este disco es una reinterpretación de la música de Monk desde una óptica latina que ya estaba presente, por lo demás, en la música del propio Monk desde el principio. Simplemente lo que hace Jerry González es reimaginar esta música, poner un acento todavía mayor y más evidente en los elementos más cercanos a lo latino en la música de Thelonious Monk. Y para ello, Jerry González se reunió en el estudio en Nueva York en octubre de 1988. Este disco sale a finales de 1988, pues él se reúne en octubre de 1988 con su hermano Andy González al bajo, con Carter Jefferson al saxo tenor, con Larry Willis al piano y con Steve Berrios a la percusión. Y armado de trompeta, fliscorno y varios instrumentos de percusión, Jerry González revisó desde esta óptica latina, pero con un gran respeto por la música original de Monk, 8 temas entre clásicos y menos conocidos del repertorio monkiano. Ya desde el inicio de Monk's Mood, voy a dar la vuelta para que puedan ver los títulos de los temas, algunos más conocidos que otros, pero todos ellos compuestos por Thelonious Monk. De hecho, dice aquí, obras maestras compuestas por Thelonious Monk. Arreglos de Jerry González. Son arreglos personales de Jerry González con mucho respeto, pero arreglos de la música de lo que él considera que son obras maestras de Monk, unos más conocidos que otros, los temas que aquí se incluyen. Pero ya desde el inicio de Monk's Mood, la trompeta con sordina, va a haber mucha trompeta con sordina, la trompeta con sordina de Jerry González muestra una influencia evidente de Miles Davis, y desde luego las influencias de Jerry González son de muchos tipos, de muchas procedencias, y Miles Davis tiene mucha importancia en la forma de tocar la trompeta de Jerry González, especialmente cuando le pone una sordina a la trompeta. Esto se nota ya en el primer tema, Monk's Mood, y en Vaya, título que es un juego de palabras con la interjección española Vaya. La contribución de Carter Jefferson al saxo es especialmente notable, como lo es también el solo de piano de Larry Willis, que fluye de una manera increíblemente natural. Nutty es una pieza más relajada, pero con un ritmo percusivo muy pegadizo sobre el que se elevan suavemente los vientos, dejando espacio también para un piano que solo recuerda por momentos a Monk, pero que no trata de imitar su estilo. Y desde luego, esta es una de las cosas que hace de maravilla Larry Willis, que hay que agradecerle a este pianista, que no siente la tentación, o si la siente rechaza la tentación de imitar a Thelonious Monk. No trata de imitar su estilo, y su estilo al piano nos recuerda solo en ciertos momentos al del gran Thelonious. En Little Rudy Tooty, el ritmo se asemeja al de un tren avanzando por las vías, con amplio espacio además para la trompeta con sordina de Jerry González, apoyada en todo momento por la percusión y por los acordes de piano sabiamente introducidos en el lugar justo por Willis. Por no hablar de un potente solo de saxo
de Jefferson y un solo de piano que va increciendo al tiempo que aumenta la intensidad de la pieza. Esto de los acordes de piano sabiamente introducidos me recuerda a lo que recientemente comentábamos sobre Lee Konitz, que hablaba de ser capaz de saber poner las notas adecuadas en los lugares adecuados. Esto ocurre desde luego en este disco en rumba para Monk. Misterioso es una de las composiciones más famosas de Thelonious Monk y también aparece aquí. Y tanto la percusión como el piano subrayan muy adecuadamente el tono precisamente misterioso, no puede ser de otro modo con ese título, que adquiere la melodía compuesta por Monk e interpretada por la trompeta con sordina de González y el saxo de Jefferson. Uno de mis momentos favoritos del disco es Ugly Beauty, belleza fea. Aquí descansa un poco la percusión, es un tema diferente, entramos en un territorio más baladístico, solo con trompeta, piano y bajo, interpretando con enorme delicadeza una hermosa melodía a la que saben extraer toda su capacidad emotiva y en la que el piano de Willis y la trompeta, aquí sin sordina, por cierto, de González nos regalan momentos de una gran belleza introspectiva. Sí, Ugly Beauty es un tema verdaderamente introspectivo, como lo es también introspectivo el adjetivo que en las notas de Ross Musto se dedica a Reflections, el siguiente tema, reflexiones, descrita como una de las piezas más introspectivas de Monk e interpretada aquí a medio tiempo de una manera suave, agradable, con la sordina de nuevo de la trompeta de Jerry González realizando un trabajo realmente sutil y verdaderamente magnífico, además de un excelente solo de contrabajo a cargo de su hermano Andy. El álbum se cierra a lo grande con una versión de Jackying de más de 11 minutos que en cierto momento varía ligeramente la melodía original de Monk y que es una pieza compleja, lo que en inglés se llama, utilizando la frase francesa, tour de force, como una especie de verdadero reto de fuerza, ¿no? Aquí se varía la melodía original de Monk ligeramente y permite esta pieza compleja que todos los músicos que aquí se dan cita demuestren sus capacidades rítmicas, improvisatorias y de invención. Es un disco muy rico este de Jerry González porque sí, se titula Rumba para Monk, pero no es un disco simplemente basado en la rumba, es una exploración de la música de Monk desde una óptica que es propia de Jerry González, que es la del jazz de raíces latinas. Y este tema, Jackying, largo, un verdadero reto de fuerza, es la manera perfecta de dar término a este disco que para mí se encuentra entre los ejemplos más logrados de esa fusión multiforme que es el jazz latino y sin duda es un disco que yo creo, y también lo cree Ross Musto en las notas del disco, es un disco que habría arrancado una sonrisa de contenida aprobación del propio Thelonious Monk, un hombre que siempre será recordado como uno de los músicos más innovadores, más inimitables, y por eso aquí no se le imita, porque es que no se puede imitar a Monk, es posible reinterpretarlo, es posible inspirarse en su música, en su concepción musical para crear algo, eso sí, es posible reimaginar, reinterpretar sus temas, pero imitarlo no es lo más adecuado, porque Monk ha sido dentro del jazz y fuera del jazz también, porque yo creo que la figura de Monk, por supuesto que trasciende el jazz porque es muy difícil aplicar etiquetas a la música
de Monk, uno de los músicos más innovadores, más inimitables, pero siempre enormemente influyentes de la historia del jazz. No tenemos aquí un tributo, necesariamente. Lo que tenemos es una inspiración que parte de la música de Monk que se reinterpreta desde la óptica, desde el tamiz musical de Jerry González. Si ustedes solo quisiesen tener un disco de Jerry González en su discografía, y yo creo que es necesario tener más, pero si quisiesen tener solo uno, esta rumba para Monk es un muy buen lugar para entrar en la música del ya fallecido trágicamente Jerry González, una de las grandes figuras de eso que se da en llamar jazz latino. Les animo a que se acerquen a este disco. Si lo conocen ya, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo. ¿Qué otros discos de Jerry González o de jazz latino en general, sea lo que sea eso, a ustedes les parecen interesantes? Yo tengo muchos discos de jazz latino que podría traer aquí. He mencionado, por ejemplo, este de Cal Tjader y Eddie Palmieri, El Sonido Nuevo, que es un magnífico disco grabado para Verve en los años 60, pero este, grabado un par de décadas después, para Sunnyside de Jerry González, también es muy interesante. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, díganme qué les parece la música de Jerry González, qué discos de eso que se llama jazz latino ustedes recomendarían o cuáles son sus favoritos y por qué razones, y entraremos en conversación sobre ese tema. Y por supuesto, si no conocen a Jerry González, si no conocen este disco, que sirva este vídeo como una invitación a la escucha de su música, porque desde luego creo que les parecerá igual de fascinante que me lo parece a mí. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, desde donde hacia finales de este mes de abril del año 2025 he grabado en el salón de mi casa aquí en Jackson, sin ningún tipo de cortes y en directo, este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto se publicará dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Les animo a que se acerquen por la música de Jerry González, les animo a que sigan escuchando buen jazz, porque ya lo dijo Ellington, ya lo dijo Strayhorn, y sabían de lo que hablaban esos dos, desde luego que lo sabían. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias por su interés en estos vídeos, gracias por cualquier tipo de comentarios que dejen por debajo de este vídeo en particular o de cualquiera de los demás que se pueden encontrar en mi canal, y me despido ya desde Jackson, Tennessee. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.